Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a la clase número 15 de este curso gratuito para dominar los intervalos en la teoría. Bueno, en este punto ya sabes identificar todos los intervalos de manera fluida y precisa con su nombre y apellido, pero eso sí, todos los intervalos que están dentro del ámbito de una octava, donde la nota de abajo se llama igual que la nota de arriba. Por ejemplo, do, do, re, re, mi, mi, fa, fa, etc. ¿Pero qué pasa? ¿Eso significa que no existen intervalos que superan la octava? Bueno, pues sí que existen, y aquí los tienes. Si esto es una octava, pues una nota más que una octava sería una novena, una décima, una oncena, onceava, undécima. Hay diferentes maneras de llamar a este 11. Bueno, aquí un intervalo de 12, de 13, de 14, de 15 y esto va hasta el infinito. Pero ¿sabes cuál es la buena noticia? Que no te tienes que aprender todos ellos. Realmente solo hay 3 que son importantes, que son este y este. Este es un intervalo de novena, este es de oncena y este es de trecena. De todos los demás te puedes olvidar porque no es que sean muy importantes. Y vamos a hacer una pequeña excepción con este de aquí, que es el intervalo de décima, que a pesar de que no sea muy interesante, sí que lo es para los guitarristas, especialmente, como yo lo soy, porque esta posición de décima se utiliza bastante ya que en la guitarra es conveniente, es una posición bastante cómoda. Así que verás muchos acordes que tienen un intervalo de décima. Por eso vamos a salvar a este intervalo. Bueno, sobre estos intervalos he de decirte que son especialmente utilizados en el mundo de la música jazz y también en, bandas sonoras, música moderna, etc. Pero en la música clásica no se utilizan demasiado y tampoco en la música pop, música rock, en general música así más sencilla, más popular, no son tan frecuentes. Desde luego que en el contexto del jazz es donde más te vas a encontrar y más vas a oír hablar de estos 3 intervalos, de la novena, la oncena y la trecena. Yo a este estoy acostumbrado a llamarle oncena, pero no tiene por qué ser la nomenclatura correcta. También lo escucharás por ahí como onceava o incluso undécima. Y luego a este de aquí, perdón que se me ha ido la pantalla, yo le suelo llamar trecena, pero también lo podrás escuchar como treceava o quizás decimotercera. Entonces, yo les llamaré como estoy acostumbrado, que es novena, oncena y trecena, pero que sepas que pueden tener varias nomenclaturas. Y por último, a los intervalos que superan la octava, a estos de aquí, también escucharás que otras personas les llaman intervalos compuestos. Pero bueno, ese nombre tampoco es importante que te lo aprendas. Esto es lo importante. Aquí ya hemos aislado los intervalos que son realmente útiles y que vamos a utilizar. En primer lugar tenemos la novena, en segundo lugar tenemos la oncena, en tercer lugar tenemos la trecena y por último vamos a dejar este bonus de guitarristas para la décima. Bueno, y ahora quizás estés pensando, vale, y ahora tenemos que tener un truquito visual para identificar también estos intervalos. Bueno, pues no es el caso. Aquí funciona diferente. Mira, cuando veas un intervalo muy grande que supera la octava, lo que tienes que hacer es a la nota de arriba bajarle una octava. Si esto es un re, pues pienso en el re de abajo y se me queda en esto que vemos aquí debajo, do, re. Este es un proceso que tienes que hacer mentalmente. Entonces, cuando vemos esto de aquí, ya estamos en territorio conocido. Y esto ya sabemos que es una segunda, y como empieza desde do, pues es una segunda mayor. Fíjate que la segunda mayor y la novena están relacionadas porque es la misma nota, solo que con una octava de diferencia. Si la segunda es mayor, la novena también es mayor. Y fíjate también que entre la novena y la segunda hay 7 de diferencia. Si a 2 le sumo 7, me da 9. Vale, ¿qué pasa ahora con la oncena? Bueno, pues yo veo que es un intervalo muy grande, entonces para hacerlo más fácil vamos a bajar la nota de arriba una octava, nos da fa y tenemos esto que vemos aquí abajo. De do a fa ya estamos en territorio conocido, línea, espacio, así pequeñito, ya sabemos que esto es una cuarta. Y en este caso es una cuarta justa. Bueno, del mismo modo, si a 4 le sumamos 7, nos da 11. Así que podemos pensar que una oncena es una cuarta subida a una octava. Y si la cuarta es justa, pues la oncena también es justa.
Como ves, el tipo de intervalo se mantiene. Bien, en tercer lugar tenemos la trecena. Vemos que esto es un intervalo muy grande, muy difícil de manejar. Entonces la nota de arriba la bajamos una octava. Esto es un la, se quedaría en la. Tenemos esto de aquí abajo. Aquí ya estamos otra vez en territorio conocido. Línea, espacio, así bastante grande, pues eso es una sexta. Y si no nos acordamos, contamos do, si, la hacia abajo. Y ya tenemos ahí la sexta. Eso que acabamos de hacer es buscar el intervalo complementario para llegar antes. Y bueno, aquí tenemos la sexta mayor. Si a 6 le sumo 7, me da 13. ¿Vale? 6 más 6, 12, más 1, 13. Pues nada, una trecena es igual que una sexta mayor, una octava superior. Si la sexta es mayor, la trecena también es mayor. Y por último, la décima, especial para guitarristas. Pues nada, veo un intervalo muy grande, le bajo una octava, se me queda en esto de abajo. Esto ya sabemos que es una tercera. ¿De qué tipo? Tercera mayor. Así que una tercera, si le sumo 7, me da 10. Así que podemos pensar en una décima como una tercera subida una octava hacia arriba. Si la tercera es mayor, la décima también es mayor. Aquí lo realmente importante es que te aprendas bien estas equivalencias. Que una novena es igual a una segunda, una oncena es igual a una cuarta y una trecena es igual a una sexta. Bueno, y una décima es igual a una tercera. Y siempre hay 7 de diferencia. 2 más 7, 9, 4 más 7, 11, 6 más 7, 13 y 3 más 7, 10. Muy bien, quizás ahora estés pensando, vale, pues ahora lo que toca es hacer ejercicios para identificar esos intervalos en una partitura. Pues no, y te voy a explicar por qué. Mira, como te he dicho antes, estos intervalos de novena, oncena, trecena son especialmente utilizados en la música jazz. Y además son utilizados especialmente dentro de los acordes como intervalos que les dan como un color interesante, un color diferente a sus acordes. Se llaman técnicamente tensiones. Y esos intervalos, ¿sabes qué pasa? Que no se suelen escribir en la partitura, sino que se suelen identificar en una cosa que se llama cifrado de acordes. Para jazz se suele utilizar el cifrado americano. Hay diferentes tipos de cifrado, pero bueno, vamos a quedarnos con la idea de que para el jazz se usa cifrado americano. Y si esto que acabo de escribir aquí es el acorde de do, pues a veces te encontrarás do con un 9 aquí arriba, o te encontrarás, yo que sé, fa con sostenido 11. Y esto es lo que te indica estos intervalos que superan la octava, que son realmente tensiones, notas colorísticas para ese acorde, y es así como te encontrarás mayoritariamente indicados estos intervalos superiores a la octava, y no tanto en una partitura. Por cierto, si te preguntas por qué he puesto aquí sostenido 11, es porque estos intervalos se le pueden aplicar las mismas propiedades de transformación que ya conocemos. Si a esta onceava justa le ponemos un sostenido, pues de repente se nos convierte en una onceava aumentada. ¿Vale? Las propiedades de transformación son exactamente iguales. Si esto es una trecena mayor, le pongo un bemol, pues se me convierte en una trecena menor. Si esto es una novena mayor, le pongo un bemol, pues se me convierte en una novena menor. ¿Vale? Y esto también se puede cifrar. De este cifrado olvídate, esto es solo para ponerte un ejemplo, esto ya sería para un curso específico de acordes, pero es para indicarte que estos intervalos no te los vas a encontrar tanto en una partitura, porque tampoco son muy utilizados en música clásica y en la música moderna se suelen utilizar en cifrado americano. Y es por ese motivo por el cual no vamos a hacer ejercicios de identificación de estos intervalos en partitura, pero sí que vamos a hacer ejercicios mentales, porque ahí sí que es importante saber sacar una novena desde una nota dada, etc. Lo más importante es que te aprendas estas equivalencias aquí y especialmente las 3 primeras. Novena igual a segunda, oncena igual a cuarta, trecena igual a sexta. Así que ahora sí vamos a poner en práctica estos intervalos superiores a la octava, pero de una manera mental. Y ahora es que el proceso es igual que siempre, solo tienes que hacer un paso extra. Mira, imagínate que nos dicen, oye, desde la nota do, hazme una novena menor. Bueno, el paso número 1 es buscar la equivalencia de esa novena al intervalo que está una octava inferior. Bueno, si no te acuerdas, pues le restas 7 al 9. Pues nos dice que una novena es igual que una segunda.
y como el tipo se mantiene, pues nada, novena menor igual a segunda menor. Pues una vez has hecho eso, ese es el único paso extra, ahora ya estamos en territorio conocido. Oye, de do queremos una segunda menor. Pues una segunda de do es re. De do a re hay una segunda mayor, como ya sabemos. Para hacerla menor, hacemos nuestras propiedades de transformación, re bemol. Bueno, pues ahí tenemos nuestra novena. Solo hay que pensar que no es el re bemol que está justo después del do, sino el que está una octava superior. Y ahí sí que tenemos nuestra novena menor. Pero la nota es re bemol. Bueno, vamos a hacer más ejercicios para que vayas integrando este proceso. Nos dicen, desde la nota re, hazme una trecena mayor. Vale, primer paso. ¿Qué es una trecena? Bueno, imagínate que no te acuerdas. Pues a 13 le resto 7. ¿Y eso qué me da? Una sexta. ¿De qué tipo? Mayor. Muy bien, pues ahora ya estamos en territorio conocido. Desde re, ¿cómo encuentro una sexta? Pues cuento 3 hacia abajo. Re, do, si. Muy bien, ya tengo la sexta. Y como re es mi nota rara, pues ya sé que la sexta es mayor, por tanto ya lo tengo. La trecena mayor es un si. Pero ¿qué pasa? Que no es el si que me encontraré justo después de re, sino el siguiente de la octava superior. Ahí sí que tendría mi trecena. Venga, vamos al siguiente. Nos piden nota sol, una oncena aumentada. Ojo. Bueno, paso número 1. Oye, vamos a ver esto de la oncena, ¿esto qué es? Bueno, le resto 7, me da 4. Ah, vale, ahora es una cuarta aumentada. Ahora estamos ya en territorio conocido. Sol, una cuarta. Chocolate, sol, la, si, do. Vale, ya tengo mi cuarta. Pero ¿qué pasa? Que de sol a do la cuarta es justa. Nos piden una cuarta aumentada. Pues aquí echo mano de mis propiedades de transformación. Le pongo un sostenido al do. Y ahora sí, de sol a do sostenido ya tengo mi cuarta aumentada. Pero cuidado, que no es el siguiente do, sino el siguiente de la octava superior. Si fuese el siguiente, tendría una cuarta aumentada. Pero para que sea oncena, le tengo que subir una octava. Y ahí sí, tengo mi oncena aumentada. Venga, un poquito más difícil, que aquí ya tenemos el fa sostenido. Bueno, venga, que ya no sabemos de memoria. ¿Qué es una novena? Pues es una segunda mayor. Ahora ya estamos en territorio conocido. Recuerda que cuando tenemos alteraciones las ignoramos inicialmente. De fa vamos a buscar una segunda, pues sol. De fa a sol natural hay una segunda mayor, pero yo tengo un fa sostenido. La nota de abajo sube un poquito, por tanto el hueco se hace más pequeño. De fa sostenido a sol ahora tengo una segunda menor. Muy bien, pero nos piden que sea mayor, así que al sol le tengo que subir un semitono. Ahora sí, de fa sostenido a sol sostenido, ya tengo mi segunda mayor, que es equivalente a la novena mayor si le subo una octava. Como ves, el proceso es igual de siempre una vez resolvemos el intervalo superior a la octava. Bueno, ahora te aconsejo que le des a pausa, intentes resolver los ejercicios por ti mismo y luego mires la solución a ver si has acertado. Vale, pues tenemos un la bemol y nos piden una onceava disminuida. Bueno, ¿qué es una onceava? Pues una cuarta. Cuarta disminuida también. Muy bien, pues desde la bemol nos olvidamos del bemol. Vamos a hacer una cuarta desde la. Chocolate, la, si, do, re. Perfecto. De la a re tenemos una cuarta justa, pero el la está bemol. Ese hueco se hace más grande por debajo, así que de la bemol a re tenemos una cuarta aumentada. Pero nos están pidiendo disminuida. Así que bueno, si tenemos aumentada, le tenemos que poner un bemol para llevarla a que sea una cuarta justa, pero tampoco queremos una cuarta justa, queremos una cuarta disminuida. Así que le tenemos que poner otro bemol. Pues nada, de la bemol a re doble bemol tenemos la cuarta disminuida. Y si le subimos una octava más, pues tenemos la onceava disminuida. Venga, vamos al siguiente, mi bemol. Tenemos una trecena. ¿Qué es una trecena? Pues una sexta, en este caso menor. Vale, ahora que ya lo tenemos claro, territorio conocido, mi bemol, me olvido del bemol. Vamos a buscar una sexta. Cuento 3 hacia abajo. Mi, re, do. Tengo mi do. Perfecto. De mi a do, natural, tenemos la sexta menor, porque el mi es una nota menor y esto ya no lo tenemos que saber de memoria. El mi es bemol. Se hace más grande el hueco por debajo. Ahora la sexta es mayor. Vale. Nos piden una sexta menor, por tanto el do le tengo que bajar un semitono con un bemol.
Ahora sí, de mi bemol a do bemol tenemos nuestra sexta menor y si le subamos una octava a la sexta menor tenemos la treceava o la trecena menor o la decimotercera, como le quieras llamar. ¿Ves? Al final es un proceso rutinario y cuanto más lo practiques, más rápido te saldrá. Siguiente nota. Sol. Nos piden una onceava justa. ¿Qué es una onceava? Pues es una cuarta justa. Sol, una cuarta. Sol, si, do. Muy bien. Ya la tenemos justa por defecto. Así que nada, ya lo tenemos resuelto. Una cuarta justa, si le subimos una octava, se nos queda con la onceava justa. Siguiente. Si bemol, a partir de esta nota, genera una novena menor. Novena equivale a segunda menor, en este caso. Una segunda, olvidándonos del bemol, es do. De si a do, como hay medio tono de manera natural, tenemos la segunda menor. Pero resulta que el si está bemol. Hace el hueco más grande por debajo y se nos queda en una segunda mayor. Pero el ejercicio nos pide segunda menor. Por tanto, tenemos que ponerle un bemol al do. A la segunda menor, si le subimos una octava, se nos queda en una novena menor. 2 más 7, 9. Y por último, vamos al do sostenido. Nos piden una trecena mayor. Una trecena mayor equivale a una sexta mayor. Ya estamos en territorio conocido. Do, nos olvidamos el sostenido. Contamos 3 hacia abajo. Do, si, la. Perfecto. De do a la ya tenemos la sexta mayor. Pero resulta que el do es sostenido. Por tanto, el hueco se hace más pequeño porque la de abajo sube. Así que ya no tenemos una sexta mayor. De do sostenido a la tenemos una sexta menor. El ejercicio nos pide una sexta mayor. Así que necesitamos al la subirle medio tono. Porque a un intervalo menor, si le subimos medio tono, se nos transforma en un intervalo mayor. Y ya lo tenemos resuelto. De do sostenido a la sostenido tenemos una sexta mayor. Y si ese la sostenido le subimos una octava más, pues ahí tenemos la trecena mayor. Esto al principio cuesta un poco, pero como ves al final es un proceso rutinario que cuanto más lo haces y cuanto más práctica generas, pues más fluidez tendrás a la hora de sacar estos intervalos que superan la octava. El proceso es el mismo de siempre, solo tiene un paso extra, que es como primer paso transformar los intervalos que superan la octava en un intervalo más manejable bajándole una octava o restándole 7 al número. Una vez sepas que una novena es equivalente a una segunda menor, que una trecena es equivalente a una sexta mayor, que una onceava es equivalente a una cuarta, pues ya estás en territorio conocido, ese es el paso extra que tienes que dar y a partir de ahí ya es lo de siempre. Aplicar tu conocimiento de sacar el nombre del intervalo mentalmente, luego tus propiedades de transformación, la tabla de los intervalos de las notas naturales y ya con eso no tendrías que tener ningún problema en averiguar los intervalos de novena, trecena y oncena. Y bueno, no hemos hecho ningún ejemplo con una décima, pero sería lo mismo. Si te digo, oye, desde do sostenido, hazme una décima mayor. Bueno, pues lo mismo de siempre. Una décima que es una tercera de do, vamos a hacer una tercera, do, mi. Ya la tenemos. De do a mi sería una tercera mayor, pero como el do está sostenido, tenemos una tercera menor, porque el hueco se hace más pequeñito. Así que como el ejercicio nos pide que sea mayor, pues el mi se vuelve sostenido. De do a mi sostenido tendríamos una tercera mayor, y si a este mi sostenido le subo una octava, pues ya tenemos la décima. Este especial homenaje para guitarristas. Pero vamos, que el intervalo de décima no te va a salir en el jazz, no te va a salir un cifrado con algo así, ¿vale? Se suelen utilizar los de novena, oncena y trecena. Pues nada, espero que te haya gustado la clase y como siempre te recuerdo que en algún momento sacaré por la descripción del vídeo los apuntes y los cuadernos de ejercicios para que puedas practicar más aún. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que no te haya explotado la cabeza, que sigas vivo. Practica la lección las veces que necesites, incluso invéntate tus propios ejercicios. Poco a poco te irás acostumbrando y cada vez te irá resultando más fácil. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Un saludo y que vaya muy bien.